Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Giovanna Alvarado. Bueno, debido a los comentarios que nos han estado dejando y bueno, este video ustedes nos lo han pedido, una comparativa de dos modelos bastante competitivos en este segmento de subcompacto. Sí, ustedes ya saben, por un lado tenemos el Suzuki Vitara, modelo japonés, y por el otro lado tenemos a la nueva Hyundai Creta fabricada en la India. Bueno, antes de empezar quiero precisar que para esta comparativa, estamos haciéndolo de la versión más equipados de ambos modelos. Por un lado, el Suzuki Vitara, tiene un motor 1.4 litros turbo cargado Booster Jet en esta versión Limited, y del otro lado Hyundai Creta tiene el motor Kappa, también 1.4 litros turbo cargado en la versión Style. Ambos entregan 138 caballos. Así es como lo ven. Ambos modelos tienen el mismo motor y los mismos caballos de potencia. Por eso los estamos comparando, aunque si buscamos otras características, definitivamente vamos a tener otras marcas y modelos. Una cosa más antes que me olvide es que Suzuki Vitara tiene otra versión con tracción a las 4 ruedas con tecnología All-Wheel, que no voy a comparar debido a que la Creta no tiene una tracción a las 4 ruedas. Sobre el diseño no voy a entrar en detalle porque considero que es algo muy subjetivo. A algunos les puede gustar y a otros no les puede gustar. Todo depende. Bueno, en este video les voy a dar todos los detalles de lo que tiene un modelo y lo que tiene el otro. Pero sobre todo los puntos a favor y lo que considero que sí podría haber sido mejor. Bueno, no se olviden y les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones, este botoncito, para que sea YouTube que les avise cuando salgan nuestros próximos comparativos, test drive, etcétera. Pero sobre todo para que nos ayuden a que el canal siga creciendo, a llegar a más personas y claro, seguir viéndonos. Ahora sí, empezamos. Vamos con el motor para la Suzuki Vitara en esta versión Limited. Es de 1.4 litros, Booster Jet de 4 cilindros en línea, turbo cargado que genera 138 caballos y un torque de 220 newtons metros, desde las 1500 a 4000 revoluciones por minuto. Por su parte, el Hyundai Creta en esta versión Style, con motor Kappa de 1.4 litros, 4 cilindros, también turbo cargado e inyección directa, entrega 138 caballos y un torque máximo de 242 Nm desde las 1500 a 3200 revoluciones por minuto. Como vemos, ambos modelos tienen el mismo motor, misma potencia y similar torque. Y digo esto de similar porque Hyundai Creta tiene un poco más de torque, aunque la diferencia es mínima, pero siempre es mejor tener más torque, más fuerza para mover algo pesado. En el caso de las RPM, la Vitara se ofrece desde las 1500 a 4000 revoluciones por minuto. Son 800 vueltas más. De hecho, que lo podemos aprovechar en los adelantamientos e incorporaciones en la autopista. Pero fíjense que tenemos algo interesante, que es una ventaja para la Vitara, que es este motor Booster Jet, que tiene una característica especial que hace que sea diferente. Por ejemplo, al permitir agilizar la respuesta del turbo, activándose prácticamente de forma inmediata, reduciendo así el famoso turbo lag que a muchos nos incomoda. Transmisión para la Suzuki Vitara es una automática de 6 velocidades, mientras que para la Hyundai Creta es una caja automática de doble embrague de 7 velocidades. A diferencia de las cajas automáticas que ya conocemos, la transmisión de doble embrague tiene la función de realizar los cambios más rápidos y más suaves que una transmisión manual o automática y gasta menos combustible por regla general. Suspensión para la Suzuki Vitara, la delantera es una tipo McPherson y la posterior es una barra de torsión con resortes, mientras que para la Hyundai Creta, la delantera es una McPherson y la suspensión trasera es de tipo de eje con doble barra de torsión y amortiguadores.
Como vemos, ambos modelos tienen similar suspensión. Por un lado está la tipo McPherson, que es una de las más usadas en los autos con la finalidad de mantener estable el vehículo mientras se desplaza. Y por otro lado está la suspensión con barra de torsión, ¿no? Que su finalidad es absorber las vibraciones de las ruedas y la carrocería de un automóvil. Por tanto, garantiza un alto nivel de confort en la conducción. Dimensiones y espacio. Para la Suzuki Vitara tiene una longitud total de 4.175 milímetros, un ancho de 1.775 milímetros, una altura total de 1.610 milímetros y la distancia entre ejes es de 2.500 milímetros. Mientras que el despeje libre del suelo es de 185 milímetros, nada mal. El peso bruto, un dato más adicional que les voy a dar, es de 1.730 kilos. El espacio, ¿no? La capacidad de la maletera es de 375 litros de capacidad. Por su parte, tenemos del otro lado el Hyundai Creta, que sí, es claro, ha crecido en tamaños. Eso es una de las principales novedades de esta nueva Creta. De largo tiene 4.300 milímetros, de ancho tiene 1.790 milímetros, de alto tiene 1.635 milímetros y una distancia entre ejes de 2.610 milímetros. El despeje libre del suelo es de 190 milímetros. El dato adicional es el peso bruto vehicular, que es de 1.755 kilos. Y el espacio, la capacidad de la maletera, es de 408 litros de capacidad. También ha crecido aquí en espacio de maletera. En este apartado es claro que a Creta le beneficia la mejora que ha tenido en dimensiones, en tamaño. Es más grande que la Vitara, pero en el peso bruto la Vitara le saca una ventaja a Creta por muy poco con sus 1.730 kilos. Y adicionalmente a eso, recordemos que la Vitara es tan ligero que un Suzuki Ignis o Swift. Y en cuestiones de maletero, Creta tiene sí mayor capacidad con sus 408 litros frente a los 375 de la Vitara. Equipamiento. Para la Suzuki Vitara en esta versión Limited, vemos que viene con luces LED de conducción diurna con DRL, neblineros delanteros, un tapiz de gamuza y cuero sintético, aire acondicionado automático y climatizador, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, techo panorámico, un paddle shift, barras en el techo. Los neumáticos son de 17 pulgadas con aros de aleación. El volante es forrado en cuero. Por su parte, Hyundai Creta en su versión Style tiene luces LED diurnas con DRL, faros neblineros. Los asientos son de material de cuero, el aire acondicionado con climatizador, espejos retrovisores abatibles eléctricamente. El freno de parqueo de mano, bueno, es electrónico, barras en el techo, los neumáticos son con aro de aleación de 17 pulgadas. El timón y la palanca de cambios son con acabado de cuero. Como vemos, muy parejo en este apartado de equipamiento, pero tengo que recordarles que esto puede variar dependiendo la versión a elegir y según cada país. Ahora, la diferencia y valor adicional entre uno y otro modelo es que la Vitara, por ejemplo, tiene techo panorámico y paddle shift, y la Creta tiene el freno de mano, que es electrónico. Tecnología y conectividad. Para este apartado, la Suzuki Vitara tiene una radio multimedia con pantalla touch de 7 pulgadas, botón de arranque con encendido electrónico, la apertura de puertas es sin llave a distancia, un volante multifunción, Bluetooth y audio streaming, entradas USB, entrada auxiliar de audio externa, comando de radio al volante, control crucero, cámara de retroceso, sensor de estacionamiento trasero y delantero. Mientras que Hyundai Creta tiene una radio táctil de 10 pulgadas con función Android Auto y Apple CarPlay, el Smart Kit, el botón de encendido electrónico. La llave es tipo folding
además de tener control de audio al volante, Bluetooth con control de voz, puerto USB, activación automática de luces delanteras con sensor de oscuridad, cámara de retroceso y sensor, y la selección de modos de conducción donde encontramos los modos cómodo, deportivo y ecológico. Como dato adicional, Hyundai Creta también ofrece modos de tracción, pero esto sí es opcional. Como muchos sabemos, Suzuki tiene una larga trayectoria en la historia del automóvil como fabricante de modelos todoterrenos resistentes, y sumado a eso es de las pocas marcas en este segmento que cuenta con una tracción a las 4 ruedas. Sí, esta tecnología All Grip, y aunque esta versión que estamos comparando es tracción delantera, Suzuki presenta como una opción más esta tracción 4x4 en otra versión. Entonces, por el ADN de Suzuki, esta camioneta está hecha para un estilo de vida aventurero, y gracias a su tecnología, este vehículo tiende por defecto a priorizar la economía de combustible. Mientras que la plataforma de Hyundai Creta está construida sobre la K2, la cual es compartida también con el modelo Accent y el i20. La ventaja de esta plataforma es que favorece a variar las dimensiones del vehículo, que Hyundai ha sabido aprovechar definitivamente. Como lo he mencionado, la Creta ahora es más grande. Ya en el apartado de seguridad, Suzuki Vitara tiene el sistema de frenos ABS, EBD, BAS, doble airbag frontal, lateral, airbags de cortina, alrededor de 6 airbags. Además del sistema de control electrónico de estabilidad, el asistente en pendientes, barras de impacto lateral, los cinturones delanteros con regulación de altura y pretensores, sensores de proximidad delanteros, limitador de velocidad y el anclaje ISOFIX. Por su parte, Hyundai Creta ofrece el sistema de frenos ABS, EBD, airbag para piloto, copiloto, los airbags laterales, los de cortina, en total son 6 airbags, el control electrónico de estabilidad, el asistente de arranque en pendiente, la carrocería de formación programada, chasis y carrocería reforzadas, columna de dirección colapsable, la estructura reforzada con acero de alta resistencia hasta 65% del chasis y el sistema de anclajes ISOFIX. Como vemos, está casi parejo el equipamiento de seguridad activa y pasiva para ambos modelos, al ser generosos y completos para la categoría. Ambos modelos tienen 6 airbags, control electrónico de estabilidad, los sistemas de frenos ABS y EBD, y claro, cada modelo tiene adicionales. Por un lado, la Vitara tiene el sistema de asistencia de frenado en emergencia y los cinturones delanteros con pretensores que te fijan al asiento ante una posible colisión. Esto definitivamente lo tienen a favor frente a la Creta, pero por su parte Creta no se queda atrás porque tiene la estructura reforzada con acero de alta resistencia hasta 65% del chasis. A la fecha, ninguno de los dos modelos ha sido probado todavía por Latin NCAP, por lo cual no hay registro de una calificación en seguridad. Lo que sí es que tenemos los antecedentes. La Vitara, por ejemplo, en el 2015 fue probada y obtuvo 5 estrellas de seguridad por la Euro NCAP. La Creta también en el 2015 fue probada, pero por Latin NCAP, obtuviendo 4 estrellas de seguridad. Pero estos modelos ahora se han renovado, por lo cual esperamos pronto Latin NCAP pueda probar ambos modelos. Bien, llegamos casi a la parte final. El precio para la Suzuki Vitara en esta versión Limited, 1.4 litros, turbocargado con esta caja automática, es de $23,990, pero la versión de entrada parte desde los $19,490. Por su parte, Hyundai Creta en esta versión Style con motor 1.4 litros, también turbocargado con una caja de doble embrague, tiene un precio de $26,990 y la versión de entrada parte desde los $18,990.
Como ya lo vieron amigos, ambos modelos tienen los suyos, están bien equipados, son competentes, pero recuerden que estamos analizando la versión más equipada, siendo así la Suzuki Vitara una buena opción si hablamos de la relación costo-beneficio. Finalmente, ahora les toca a ustedes sacar sus propias conclusiones y elegir cuál de los dos modelos consideran que es el mejor para ustedes, sobre todo porque se ajusta a su necesidad, a lo que necesitan, a lo que están buscando. Bueno, me gustaría saber su opinión y si me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios de abajo, les voy a estar respondiendo personalmente también cualquier duda, cualquier pregunta. Bueno amigos, no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones y me gustaría que le den muchos likes a este video, mucho amor para todos, claro, si les ha gustado el video, y de esta manera nos ayudan a que el canal siga creciendo y de hecho podamos seguir haciendo más videos como este. Bueno amigos, nos vemos, hasta una próxima.